Doctor Jaime Granados, muy buenos días. Muy buenos días, ministro Fernando Londoño. Un saludo muy especial a usted y a toda esa sintonía tan especial de la hora de la verdad. Su defendido Álvaro Uribe decía que cuando uno se cansa de explicar, la gente empieza a entender. Siguiendo esa misma pauta, le queremos preguntar a usted, ¿de qué acusan al presidente Álvaro Uribe Vélez en un proceso sobre el que se espera una decisión muy importante en esta semana? Ministro, si usted me permite, antes de dar una respuesta puntual a su pregunta, quiero dar una muy pequeña introducción a la situación en que estamos. Y espero que usted, y por supuesto la audiencia, me entienda. Yo tengo una responsabilidad doble, profesional en primer lugar, como abogado del señor expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, y también a nivel de colombiano, porque pues se haga justicia. Y en ese sentido, pues mi rol de abogado defensor, pues tengo que cumplir con unas normas, unos criterios fijados en la ley que imponen, como usted sabe, ministro, porque usted ha sido profesor muchos años, la reserva al sumario porque se sigue bajo la ley 600 del año 2000. Y también impone, por supuesto, porque es un mandato constitucional, el respeto a la independencia y autonomía judiciales. Y yo he sido profundamente respetuoso porque creo en nuestras instituciones. En el caso del señor expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, la Corte Suprema inició, en virtud de una denuncia presentada por el abogado Reinaldo Villalba, que es el abogado del senador Iván Cepeda, inició una investigación que por supuesto pues no nos fue comunicada sino mucho después, en donde básicamente se está relatando una supuesta, no digo presunta, digo supuesta manipulación de testigos. Finalmente, como la opinión pública lo conoce, porque públicamente se comunicó, el 24 de julio del año 2018 fue llamado a indagatoria, es decir, no hubo una indagación preliminar en donde hubiera intervenido el presidente para defenderse, sino directamente se le llamó una indagatoria, la cual finalmente se surtió ante la nueva sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia el año pasado, en el mes de octubre. En esa indagatoria, como también públicamente es conocido, se le están haciendo dos indicaciones. Una, la de supuestamente haber manipulado unos testigos mediante un mecanismo conocido en el derecho penal como cohecho o soborno, técnicamente soborno de testigos, en donde aparecería que se le estaría prometiendo dádivas o entregando dádivas a un testigo para que calle total o parcialmente la verdad, o se abstenga de declarar o diga mentiras. Y la otra es que mediante maniobras engañosas, es decir, ese soborno testigo, se haya pretendido inducir en error a una autoridad judicial, en este caso la Corte Suprema de Justicia, es decir, los delitos de soborno de testigo y fraude procesal. Sobre eso fue lo que el señor expresidente y senador Uribe Vélez, con total acatamiento y respeto a la Corte Suprema de Justicia, porque él como expresidente, senador, fundador de un partido, debe dar ejemplo de respeto a las instituciones, fue a esa indagatoria, respondió todas y cada una de las preguntas durante todo un día. Ustedes entenderán que yo no puedo entrar en los detalles de lo que respondió, pero sí le puedo decir que lo hizo como es él, como el país lo conoce, como una persona que dice la verdad, que lo dice de frente, que lo dice sin ambajes, sin dudas, con toda franqueza y toda sinceridad. Y a partir de ese momento, la ley contempla un plazo de 10 días para que se defina su situación jurídica, plazo que en la práctica, en casos de alguna complejidad o por el cúmulo de asuntos, rara vez se cumple, salvo cuando una persona está privada de la libertad, y en este caso nosotros presentamos nuestros alegatos, y igual las otras partes, excepto, hasta donde entiendo, el Ministerio Público se reservó esa oportunidad para hacerlo después. Y luego de 9 meses casi de rendida esa indagatoria, al parecer está discutiendo, y digo al parecer porque lo que se registra en el sistema es que el 23 de julio se registró un proyecto de una ponencia cuyo contenido se desconoce, y que si yo lo conociera pues no podía revelarlo tampoco, y estamos a la expectativa de que en cualquier momento, sea esta semana, sea la próxima, cuando la Corte lo determine, se defina finalmente la situación jurídica
del señor expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Ese es, digamos, un resumen apretadísimo de en lo que estamos, ministro. ¿Cuál es esa situación que se va a definir? ¿Se va a definir si hay o no hay imputación de cargos? ¿Se va a definir sí o no si el presidente debe permanecer en prisión mientras se adelanta el proceso? Ministro, conforme a la mecánica de la ley 600, que es la que rige esa ritualidad de esos procedimientos, una vez que se ha abierto formalmente una investigación y se llama indagatoria, en la indagatoria es donde se formulan los cargos provisionales se desarrolla la investigación. Aquí ha habido una impresionante actividad investigativa desplegada por la sala de instrucción. Han sido docenas y docenas de testimonios, se ha recibido infinidad de documentos, es decir, se ha hecho un trabajo que tengo que hacer honor a la verdad, muy exhaustivo, investigativo, todavía inconcluso, puesto que existen todavía un número importante de pruebas que han sido decretadas, pero no practicadas, y otras que han sido solicitadas y todavía no han sido no se ha resuelto sobre su decreto. ¿Esto qué nos lleva? A que, como la ley ordena que se defina la situación jurídica, la definición significa si hay mérito o no para que una persona se le imponga una medida de aseguramiento. Medida de aseguramiento que puede ser o privativa o restrictiva a la libertad. Privativa es, como su nombre lo indica, que se priva la libertad en establecimiento carcelario intramural o en detención domiciliaria, y restrictiva es una que, al no ser privativa, le impone alguna obligación, por ejemplo, no salir del país, presentarse periódicamente, abstenerse de ir a ciertos sitios o reunirse con ciertas personas, y de manera excepcional a veces incluso se combina con una caución o como se le conoce popularmente como una fianza. En el caso actual, digamos, estamos en esa etapa. En ese mismo momento o posteriormente la Corte puede entrar a precluir la investigación, es decir, ponerle término, o al momento de cerrar la investigación, después del traslado correspondiente a todas las partes, calificar el mérito del sumario con una de dos determinaciones: o precluye la investigación de manera ordinaria, o lo que llama a juicio mediante una auto de acusación, en donde se tramitará en la sala de juzgamiento, se tramitaría en la sala de juzgamiento el respectivo juicio. En este caso, en que nos ocupa, entonces estamos pendientes que la Corte, en su sala de instrucción, con 5 magistrados de 6, puesto que finalmente fue recusada y se aceptó la recusación de la magistrada Cristina Lombana, entonces solamente actúan 5 magistrados, y deben hacer mayoría 4 de ellos, que es la mitad más 1 de los integrantes de esta sala, que por su configuración constitucional, que tiene un número de 6, pues la mitad más 1 sería 4 magistrados. En eso es lo que hemos estado esperando, expectantes, con todo respeto hacia la Corte, pero respondiendo de manera prudente a algunas desinformaciones que se han hecho ante la opinión pública por algunas personas y en algunas circunstancias, y que justamente para evitar esa desinformación y para estar siempre apegados a la verdad, es que de manera pues prudente se han dado algunas respuestas que no afectan la reserva de las investigaciones, ni tampoco pretenden ser una presión a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Se ha mencionado mucho en los círculos que están cerca de esa corte, uno no sabe si con razón o sin ella, un posible marcador de 3-2, es decir, que había 3 magistrados que tomarían una decisión y 2 que estarían en otra posición. En ese caso del 3-2, ¿qué pasaría, doctor Granados? Ministro, usted entenderá que yo no puedo entrar en especulaciones en esta materia. Lo único que puedo decirle a nivel general, no al caso concreto, es que como se trata de una mayoría de 4 magistrados, si no se logra esa mayoría, hay que sortear un buen juez. Cito un antecedente, porque ya es conocido públicamente, en otro caso, que algún día usted y yo hablamos, que es el de los llamados perfilamientos, o mal llamados perfilamientos, hubo una serie de incidentes, incluidas unas recusaciones, y al final, en una decisión dividida, que estaban 3-2, hubo que sortear un conjuez
para completar ese cuarto voto, y sobre ese se tomó la determinación que el país conoció en su momento en ese caso. Es decir, ese es el procedimiento establecido en la Constitución, en la ley y en el reglamento, y que en cualquier situación que se presente deberá aplicarse también. No sé si sea nuestro caso, no tengo ninguna información que así lo acredite, ni podría entrar a discutirla públicamente, tampoco. Claro, estamos hablando de teoría, no estamos hablando de que tengamos ninguna noticia, porque nadie puede decir que la tiene, de que haya esta o aquella mayoría o el caso de un empate, porque estamos 3-2, y si hay un conjuez y queda 3-3, entonces la decisión final sería que no procede la sindicación contra el presidente Uribe, la imputación de cargos. Si queda 3-3, ¿sí? No, ministro, en caso en general, cualquier decisión requiere 4 votos, cualquiera que ella sea, en cualquier escenario. Y en este caso, ciertamente, en esa hipótesis que usted plantea, 3-3, no, sería 4-3, se necesitaría sortear no uno, sino 2 conjueces. Pero, ministro, insisto, yo quiero en esto evitar cualquier equívoco, no existe ninguna información, no hay nada que nos permita saber realmente qué está pasando, ni siquiera si hay o no registrado un proyecto de fallo en materia de definición de situación jurídica. Así de claro, porque esa es la verdad, y yo tengo como hacer honor al nombre de este programa, que es justamente La Hora de la Verdad. No tenemos ninguna información al respecto. Doctor Granados, ¿cuándo se reúne la sala? Las salas normalmente se reúnen, creo que los días jueves, pero como estamos en unas condiciones excepcionales de pandemia y la Corte es libre de definir, según lo que determine el presidente, la periodicidad de las reuniones, que tengo entendido por la pandemia son virtuales, pueden hacerlo en cualquier día, podrían reunirse hoy, si así lo determinan, mañana, pasado, hacer sesión permanente, más de una ocasión lo han hecho. Lo único que yo puedo decir, y en esto tengo que ser absolutamente, como todo, transparente, es que esta es una sala de instrucción que se ha caracterizado por su laboriosidad. Es una sala que ha trabajado muchísimo en los diferentes casos que he conocido, que es muy proactiva, muy dinámica, y en ese sentido, pues, lo único que podemos hacer nosotros como partes del proceso y la comunidad en general es estar expectantes al momento en que finalmente tomen decisiones. Hacemos el seguimiento como corresponde, por secretaría, de manera presencial, de manera virtual, y pues no podemos hacer nada distinto de eso, pero sí creo que tener en cuenta esa laboriosidad y esa acuciosidad que tiene la sala, pues en algún momento tendrán que tomar una decisión y estamos expectantes a ella. Doctor Jaime Granados, finalmente este fue el proceso en el que se interceptaron comunicaciones del presidente Álvaro Uribe Vélez por equivocación. Se iban a incautar las comunicaciones de otro ciudadano y curiosamente apareció el teléfono de Álvaro Uribe Vélez, y la Corte después dijo que eso era válido porque las conversaciones eran muy interesantes para los fines que a ella le interesaban, le importaban. Ministro, sobre eso lo que le puedo decir, y usted me entenderá, y la opinión pública, de por qué tengo que ser prudente, es que a raíz del suceso de las interceptaciones, a nuestro juicio ilegales, presentamos en compañía del doctor Jaime Lombana una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría, que se están tramitando. Eso fue radicado el año pasado, ya lleva aproximadamente un año esas denuncias y esa queja, están en trámite. Ha habido una tarea en esas entidades, al menos en lo que tiene que ver con la Fiscalía, a la cual como víctimas tenemos derecho de ser informados, muy importante, y estamos también expectantes, en compañía de mi colega el doctor Jaime Lombana, de conocer el resultado de esas investigaciones que adelantan las autoridades competentes. Doctor Jaime Granados, abogado penalista, representante del expresidente Álvaro Uribe Vélez en este proceso, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad. Muchas gracias a usted, ministro. Usted que siempre es un honor estar aquí en su programa, y un saludo a toda su audiencia.
Muchísimas gracias. Era Jaime Granados, el abogado del presidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso sobre el cual puede recaer una importante decisión a lo largo de esta semana o cualquier otro día.